RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr.750 a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonica. y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @rcr750.com. En el programa de hoy tenemos de invitadas a Katie Brown, Liliana Lara y Raquel Rivas Rojas, compiladoras de la antología de relatos Escribir Afuera, cuentos de intemperies y querencias, que acaba de publicar en España Cálatos Ediciones. Bienvenidas todas. Un gusto tenerlas aquí. Bien, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, y queríamos comentarles que en estos nuevos emprendimientos de editoriales independientes, Petalurgia ha coeditado junto al taller editorial P-Soluble, que dirige nuestra querida Belkis Arredondo, el poemario Blandos de Gabriela Rosa, nuestra querida @Gabriela Rosa, bellamente ilustrado por Sol Linares, @_Sol Linares, y se trata de una segunda edición revisada por la autora, que nos devuelve un formato digital en una poesía sumamente elegante y profunda que resuma autenticidad y sentimiento. Inicialmente este poemario blando, esta plaquette, fue publicado por Belkis Arredondo, @Belkisao, en 2013. De inmediato fue recibido por lectores dentro y fuera de Venezuela, pues la poesía de María Gabriela Rosa no deja indiferente por la fuerza de sus metáforas que penetran nuestra piel y estallan desde adentro. Enhorabuena, poeta, que además acaba de estar de cumpleaños. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana del Amazon Storyteller, el famoso concurso literario de esta plataforma, que este año tiene como premio 5.000 euros para un libro de cualquier género. Si eres mayor de edad y tienes un libro listo, podrás participar entrando al servicio de autopublicación de Amazon, el Kindle Direct Publishing, y publicando allí tu libro antes del 15 de agosto. Aparte de los 5.000 euros del premio, el ganador recibirá un fuerte apoyo de promoción por parte de Amazon. Para conocer las condiciones del certamen, entra ya a la sección de concursos de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa a Katie Brown, Liliana Lara y Raquel Rivas Rojas, compiladoras de la antología de relatos Escribir Afuera, cuentos de intemperies y querencias, publicada por Cálatos Ediciones en España. En esta antología se reúnen textos de 31 escritores venezolanos que registran a través de la ficción distintas experiencias en relación con el estar afuera, por exilio, incilio, migración o desarraigo. Algunos están afuera de estos autores, otros han retornado luego de un largo periodo fuera del país y otros permanecen aquí. Bueno, Katie Brown es profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Exeter y codirectora del Centro de Investigaciones Latinoamericanas de dicha universidad. Es PhD de King's College London, del año 2016, y se especializa en la producción cultural venezolana en el contexto de la Revolución Bolivariana. Ha publicado el libro Writing and the Revolution, Venezuela Metafiction, 2004, 2012 y 2019,
y ha escrito una serie de artículos sobre las políticas culturales bolivarianas y sobre la novela Blue Label, Etiqueta Azul, de Eduardo Sánchez Rugeles, Caracas Muerde, de Héctor Torres, y Muerte en el Guaire, de Raquel Rivas Rojas. Sus investigaciones recientes se centran en los temas de la identidad, la pertenencia y la migración. También es traductora y coeditó la antología Truth Wars, Contemporary Writing from Venezuela en el año 2000. Liliana Lara es licenciada en Educación, Mención Castellano y Literatura por la Universidad de Oriente en 1997 y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar en 2002 y PhD en Literatura Iberoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2018. Su tesis doctoral, Dislocaciones, Espacio y Discurso en la obra de tres autores migrantes latinoamericanos, Crina Ver, Mario Bellatin y Marcelo Cohen, fue merecedora del premio Esther Seligson a la excelencia en la investigación sobre literatura ibérica y latinoamericana del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2020 y será publicada próximamente. Raquel Rivas Rojas es licenciada en Comunicación Social por la UCB en 1985, magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar en 1992, PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos del King's College London en 2001. Ha publicado los libros de ensayos sujetos, actos y textos de una identidad, 1998, Puya y Buchiplumeo, Masificación Cultural y Recepción Letrada en la Venezuela Gomecista, 2002, y Narrar en Dictadura, 2011. También ha publicado numerosos artículos sobre literatura y cultura venezolana, entre ellos ficciones diaspóricas, identidad y participación en los blogs de tres desterrados venezolanos, en Cuadernos de Literatura, volumen 18, número 35, enero-junio de 2014, y Ficciones de Exilio o Los Fantasmas de la Pertenencia en la Literatura del Exilio Venezolano, como capítulo del libro Exilio y Cosmopolitismo en el Arte y la Literatura Hispánica, Araceli Tinajero, Ediciones, Madrid, Verbum 2003. Bueno, los autores presentes en esta antología, los voy a enumerar todos porque siempre me parece como importante mencionar pues, a los autores, son Rubí Guerra, Crina Ver, Carolina Lozada, Mariana Libertad Suárez, Sila Corroliani, Rodrigo Blanco Calderón, Gisela Cosa Crovero, Freddy Goncalves La Silva, Juan Carlos Chirinos, Israel Centeno, Gabriel Payares, Fedosi Santaella, Raquel Aben Van Dalen, de María Dayana Fraile, Keila Valdelavil, Naida Saavedra, José Luis Palacios, Liliana Lara, Alberto Barrera Tisca, Joan Manuel Silva, Juan Carlos Méndez Guedes, Federico Vegas, Kira Cariaquín, Miguel Gómez, Lena Yau, Hugo Prieto, Gustavo Valle, Salvador Fleján, Raquel Rivas Rojas, Tina Piera Di Donato y Marianela Cabrera. Luego de leer la presentación y el libro, cobra, bueno, a mí me parece muy interesante preguntarles cómo fue que gestaron esta antología. Katy y Raquel están en el Reino Unido y Liliana en Israel. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo? ¿De dónde salió la inquietud de hacerla? ¿Cómo fue el proceso de selección de estos autores? ¿Tuvieron alguna dificultad en la convocatoria? En fin, ¿cómo échennos el cuento? Bueno. Creo que tiene que empezar Liliana porque ella fue la de la idea. Ok, qué bueno. Bueno, sí. La verdad, todo comenzó por una simple petición de una compañera. Yo doy clase de español y mi compañera también da clase de español. Ella da clase a personas que pueden leer literatura. Me dijo, ay, quisiera leer textos que hablaran sobre la inmigración en Venezuela. Entonces, yo tenía una lista que le recomendé en un principio, pero pensé, tal vez hay más, y pregunté en las redes sociales y mucha gente me respondió y me mandaron listas. Fue una cosa increíble y entonces me di cuenta que había dos necesidades. Por una parte, de gente de acercarse a lo que está ocurriendo en Venezuela, a esta inmigración masiva desde lo literario, y por otra parte, también había muchos escritores escribiendo sobre el tema. Entonces comencé con esa idea, pero sabía que era una empresa muy, muy grande para hacerla sola, y le pedí ayuda a Katie y a Raquel, y luego lo que comenzó como algo muy pequeñito se transformó
en una cosa mucho más bella y mucho más grande, mucho más abarcadora, que creo que es lo que finalmente llegó a ser. Pero bueno, la pequeña idea era esa, y darse cuenta de la necesidad tanto de lectores como de escritores de abordar el tema. Y bueno, seguramente Kate y Raquel tienen mucho más que contar al respecto también. Sí, bueno, después de la convocatoria de Liliana, nos pusimos a buscar gente, cada una tenía listas de nombres. Creo que la experiencia de Katie armando su antología Crude Wars nos sirvió de mucho, porque ahí había un conocimiento de gente que estaba escribiendo cuentos. Yo confieso que aunque escribo cuentos, soy más lectora de novelas, y implicó para mí una investigación saber quién estaba escribiendo cuentos. Y creo que cuando no tuvimos ningún encontronazo en términos de que cuando preguntamos queremos un cuento, todos los autores a los que nos acercamos nos dijeron que sí, casi que inmediatamente. Y en ese sentido creo que fue una experiencia muy bonita juntar a todos estos nombres, que me alegra mucho, Kira, que los haya leído uno por uno, porque creo que se merece la lectura de esa lista. Sabemos que no es una lista completa, pero creemos que hay ahí una muestra bien representativa de lo que se está escribiendo en este momento sobre la diáspora. ¿Por qué eligen 31 nombres? Es decir, a mí siempre los números me llaman la atención, y eso siempre tiene una explicación no necesariamente tan racional, ¿no? Pero me llama la atención 31 nombres. Pues empezamos pensando que queríamos como 20, pero después recibimos tantos cuentos tan buenos que no queríamos decirles que no. Y también vimos que hay tantas diferentes maneras de hablar de la migración, entonces queríamos al menos como un cuento sobre estar en el país y ver a los otros que se van, cuentos sobre relaciones con la familia, cuentos sobre el trabajo, como todos esos diferentes aspectos. Entonces no podíamos hablar de todo eso sin incluir más y más cuentos, pero al final también teníamos que decir, pues alguien tiene que llevar este libro. No podemos crear un libro con 50 cuentos, porque nadie puede ponerlo en su bolsillo. Sí, pero también no sé si lo notaron, pero queríamos un número más o menos par de autores y autoras, porque hay tantas autoras muy interesantes, que normalmente no tienen o no reciben la atención que les merece. Sí, además también había una cosa como de una manía mía de números redondos. Yo quería que llegáramos a 30. Pero al final, como dice Katie, había un texto más que tenía que entrar ahí, y terminamos siendo 31, así que no hay nada cabalístico con los 31, fue casi que querer agregar cada vez uno más y uno más, y hasta que nos dimos cuenta que iba a ser un libraco así gigante, y que era preferible que nos paráramos ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas páginas tiene la...? ¿Cuántas páginas tiene? Ay, ¿cuántas páginas? 370. Hay unos cuentos allí de un inmenso nivel en esta selección. Incluso hay algunos cuentos premiados, ¿no? ¿Cómo estuvo la selección? No sé si... la verdad es que hay una cosa como hay mucho de afinidad, me imagino, que tiene que ver con si a todos nos gustaba el texto, no lo discutíamos demasiado, me gusta, punto. Las discusiones pueden haber sido más en términos de cuando había dudas, pero creo que al final estuvimos de acuerdo cuando había que convencer a las demás. Creo que hubo como argumentos válidos en algunos casos para entrar o salir algunos textos, y no creo que haya sido difícil. Yo creo que lo difícil fue lograr un equilibrio, como decía Katie, que hubiera también hombres y mujeres, que no fuera tan desbalanceado como suelen ser algunas de las antologías que hemos visto que existen ya sobre cuentos o sobre crónicas o sobre otro tipo, o sobre poesía.
Y no creo que haya habido ningún encontronazo que yo recuerde. Estuvimos de acuerdo casi que en todo. Y fue muy sabroso no solo leer los textos, sino también trabajar con los autores en la edición, porque la mayoría de los textos eran inéditos en su momento. Algunos ya salieron en libros de cuentos porque teníamos 2 años trabajando en la antología. Y trabajamos muy cerca con los autores, con la edición, es decir, leímos los textos y les preguntamos a los autores qué tal si aquí pones esto, quitas esto. Hubo textos que le quitamos algunos fragmentos porque eran muy largos, hubo textos a los que sugerimos algunos cambios y todos los autores fueron súper receptivos y aceptaron nuestras observaciones, incluso autores muy reconocidos y muy premiados aceptaron que les hiciéramos ese tipo de lectura y por eso estamos súper contentas. Y ha sido una experiencia también muy de acercarnos a estos autores, algunos de los cuales no conocíamos, y ver que son, bueno, que esta comunidad también implica leerse, dejarse leer, dejarse editar, y esa cosa de tener una audiencia, tener una ayuda, tener un oído que te diga qué tal si aquí o una coma, qué sé yo, de las cosas más simples, ¿no? Ujú. Y esa ha sido una experiencia muy interesante. En el prólogo, creo que cuando el lector se aproxima al libro, tiene un mapa de ruta bien claro, ¿no? De alguna manera explican, por decirlo así, predicados de base, de acuerdo a los cuales el lector se va a encontrar las distintas temáticas, etc. Pero ¿cómo lo decidieron? O sea, ¿por qué, por ejemplo, empiezan con el tema, digamos, de la vinculación histórica? O sea, ¿cómo decidieron esos distintos tránsitos de lo que está representando ahorita la literatura diaspórica? Bueno, a mí me pareció fascinante y creo que a todas nos pareció fascinante comenzar por algo histórico, porque a veces se piensa en la inmigración venezolana como algo solo actual. Y este cuento, que es justo el de Ruby Guerra, un cuento que sí, que habla, un cuento histórico, como decía, y creo que iniciar con él rompe un poco el contrato de lectura que tiene la persona que se acerca a la antología y dice, bueno, esto es una antología sobre lo que está pasando ahora en Venezuela, pero entonces de pronto comenzar con algo que es anterior lo reubica al lector en otro tipo de colección de textos, también porque una de las cosas que queríamos era no solo se trata de textos escritos por autores que están fuera, porque escribir afuera también es un escribir, estar afuera a veces también es desde adentro, ¿no? Entonces ese tipo de descolocaciones, si se puede decir así, era lo que nos interesaba también. Entonces comenzar con algo histórico, con un autor que está dentro de Venezuela, y hay varios otros autores allí que están dentro de Venezuela, para romper un poco con la idea tal vez preconcebida que podría tener una antología sobre migraciones. Y también no queríamos terminar ni con los que se quedan en sus nuevos países, ni con los que se vuelven a Venezuela. Entonces queríamos terminar con algo un poco más poética, un poco más libre, para mostrar que hay tantas diferentes maneras de vivir la migración y no siempre se queda o se vuelve. Sí, además esa introducción la quisimos construir como un itinerario, por eso se llama así, itinerario, porque la idea del viaje, la idea de como que hay unos meandros allí, que no es una cosa lineal, y por eso jugamos mucho, hicimos varios posibles listados de cómo organizar los textos, pero al final, bueno, como todo índice, como toda propuesta de lectura, esto es así como el orden de las canciones en un disco, es decir, al final quien pone el disco pone la primera canción, la que más le gusta y no sigue el orden, ¿no? Y nuestra invitación es que hay un itinerario allí pensado por nosotros, por nosotras, pero la idea es que el lector entre por donde quiera y por donde le parezca más sabroso entrar. A mí me pareció bien interesante el orden, la verdad, porque además uno cuando está ahí, o sea, estando uno imbuido pues en el tema de la catástrofe y no sé qué, o sea, no sé, se le olvida, digamos, toda la manera que hay de
bueno, todas estas experiencias que de alguna manera están ficcionalizadas en estos relatos, que además durante la lectura a mí había como una experiencia voyeurista un poco en el sentido de pensar que uno pudiera pensar que son testimonios directos y no ficción, ¿no? Todo el libro. Entonces te crea como esa cosa de voyeur, de qué es lo que pasó, o sea, con Miguel Gómez cuando era adolescente, qué pasó con Raquel cuando estuvo por Estambul, o sea, uno empieza como a asociar como si eso fueran experiencias reales y no ficciones, porque todo lo que está narrado es muy cercano, uno lo ha escuchado, uno lo ha experimentado. Entonces, realmente se convierte en una experiencia interesante porque no es el exilio o el incilio o el retorno mezclado con el sentimiento de desarraigo, no es una experiencia unidimensional para nadie. O sea, no hay un solo exilio, ni un solo incilio, ni un solo desarraigo. O sea, se puede experimentar y vivir de tantas maneras. Y en ese sentido, bueno, ojalá hubiera una parte 2, les digo, porque yo creo que es todavía un tema que nos va a perseguir por mucho tiempo, por los vientos que soplan. Y por otro lado, es muy interesante también, por lo menos aquí en esta antología, hay 2 autores que yo no conocía en lo absoluto, o sea, que Goncalves y Cabrera. Mariela Cabrera, creo que es su nombre. Marianela Cabrera. Los nombres para mí son un tema. Entonces, ella es de Cagua. Con K. Sí. Gran amiga. Qué bueno. Bueno, pero, pero bueno, me parece que es un trabajo también importante esa parte, ¿no? De descubrir, o sea, aquí hay un poco de escritores con alguna contradictoria en narradores, lo que yo decía que me sentí un poco coleada ahí, pero digamos que también ese dar a conocer me parece fundamental, ¿no? No solo estas visiones, sino también el muestrario, pues la variedad de autores que hay en Venezuela escribiendo, básicamente, o sea, independientemente del tema, y que pueden estar adentro o fuera. Yo quería pasar de repente a preguntarle a cada una de ustedes distintas cosas, ¿no? Que tienen que ver con su relación con todo este tema. En particular, por supuesto, Katy, que es la que no es criollita aquí, que es quizás con su trabajo de interés sobre la literatura nuestra, que ha mostrado la literatura, o sea, que se ha dedicado a la literatura venezolana como objeto de estudio. Y bueno, obviamente creo que para muchos de los que ven este programa es un punto de curiosidad, bueno, saber por qué te interesa la literatura venezolana, por qué te interesa el tema de la migración, el de la traducción. Creo que en nuestro caso se juntan como todos tus intereses en Venezuela, porque somos escritores poco traducidos, somos escritores poco diseminados, incluso en habla hispana, en los mercados latinoamericanos, y por otro lado estamos viviendo este tema de la diáspora, ¿no? Y de la migración. Entonces quería que me hablaras un poco de ese interés, cómo surgió, por dónde vino. Pues estudié literatura latinoamericana en la universidad, pero nunca estudié literatura venezolana. Y es un poco por eso que me interesé en la literatura venezolana, porque es un país bastante grande, con muchos escritores. Ya sé que tiene muchos escritores. Y siempre me pareció raro que estudiamos otros países y no Venezuela. Entonces, me di esa curiosidad y por mucha suerte conocí a Raquel. Raquel hizo una charla justo cuando estaba pensando en conocer más la literatura venezolana y ella me ayudó a encontrar libros.
Y al principio fue muy difícil tener acceso a esos libros. Como dijiste, que la literatura venezolana no circulaba mucho, que tenía que, algunos libros sí podía encontrar, pero la mayoría tenía que tomar prestado, o alguien venía de Venezuela a visitar a alguien y me mandaba un libro. Ahora sí es mucho más fácil gracias al internet y a editoriales como Sudakia. Pero empecé a leer y me enamoré de esa literatura y también de la gente que siempre ha sido tan generosa conmigo y siempre ha apoyado mi interés en su literatura. Y como dices, ahora hay tanta preocupación por la migración y eso también es un tema que siempre me ha interesado. Porque me interesan los vínculos entre las personas y sus países, entre la memoria y como todas esas cosas intangibles que hacen parte de la identidad, y cómo salir de un país, dejar la familia, dejar los lugares, la memoria afecta a la identidad. Entonces, como, como académica, como alguien que estudia literatura y estudia la migración, ahora Venezuela nos da mucho, que por supuesto es muy triste porque preferiría que nadie tuviera que irse de Venezuela. Pero si alguien quiere estudiar cómo se escribe sobre la migración, ahora Venezuela nos da mucho que leer y mucho que pensar. A mí me gustaría, porque hay un libro maravilloso que me imagino que lo conocen, de Marina Gasparina Lagrange, que lo editó la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, que se llama Exilios, donde ella hace una gran introducción acerca de ese concepto del exilio, porque una de las cosas que me gustó de esta antología y del trabajo que se está haciendo es que se está, a ver si soy correcta en el término, desdramatizando. O sea, una cosa es la tragedia civilizatoria que implica que la gente tenga que huir de su territorio porque no consigue, no hay las condiciones mínimas para vivir, incluso para sobrevivir. Pero otra cosa es que en el imaginario, o sea, en todo lo que es la producción de literatura, etcétera, etcétera, ese exilio se empieza a tratar casi como lo decía María Zambrano, o sea, amo mi exilio, o sea, el exilio como la posibilidad de salir de lo conocido para relacionarse con el otro. Entonces está el destierro, está el exilio, está el desarraigo, y sin embargo, todas esas palabras se explican porque es lo otro, lo que no conozco. Y escuchando a la profesora Luz Marina, la queridísima Luz Marina Rivas, que además ahora es colombo-venezolana y ahora es venezolana-colombiana, ahora se hizo la Gran Colombia, que fue la que presentó el libro, la manera como ha cambiado la concepción de la literatura venezolana al incorporar lo otro. Sería entonces que antes éramos demasiado localistas, nos mirábamos mucho el ombligo y de repente descubrimos que había un otro. Entonces, no sé, me gusta mucho porque la antología viene como a cambiar, como a abrir, como a refrescar y como a complejizar todo ese tema de lo que es lo otro, ¿no? Sí, yo solamente quería apuntar muy rápidamente que en efecto, como dice Georgiana, creo que fue muy intencional de parte nuestra la idea de desdramatizar, me gusta mucho esa palabra, la experiencia del destierro, de la diáspora. Hay textos muy dramáticos, incluso hay textos en donde hay crímenes y todo, pero en general, si uno ve como la visión completa del libro, hay una idea de mostrar un poco también, como decía Kira, como los distintos aspectos del problema de la diáspora, de la vivencia, de la experiencia de estar afuera, y también de la experiencia de estar adentro viendo cómo el país se vacía. Y no hay textos, en general no hay textos que toquen el aspecto político. Estos son textos de ficción, no son crónicas. Y me parece muy interesante, muy importante, además como a nosotras como escritoras y además como estudiosas de la literatura venezolana, nos parece muy importante que la ficción cumpla el papel de la ficción
y no de ser crónicas de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, hay mucha fantasía, hay textos en los que se habla de cosas que no son reales, hay textos en los que se habla de viajes, pero también hay muchos textos en los que se habla de los sentimientos de los personajes y de experiencias que tienen que ver con la vivencia del exilio y de vivir en otro lugar. Y creo que en ese sentido, también como hablábamos al principio, tal vez hay un desfase de lo que el lector venezolano, sobre todo, está esperando que se le cuente. Yo creo que lo que cuentan estos cuentos no es la tragedia, sino todas las muchas formas de vivir la experiencia del destierro. Y me parece que ese énfasis lo buscamos intencionalmente porque queríamos que fuera una cosa muy variada, pero también creo que es la experiencia nuestra, la experiencia de Liliana y la experiencia mía. Yo tengo ya 15 años viviendo fuera y antes de vivir en Edimburgo viví 4 años en Londres, y cuando uno tiene mucho tiempo fuera, esa distancia te produce una visión muy distinta de lo que es el país, pero también de lo que es la experiencia de vivir fuera del país. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Raquel, por supuesto, y también agregaría que hay una cosa más existencial no, o sea, no se trata de dramatizar la experiencia del exilio, sino mirarla un poco de lo existencial. No es la nostalgia por la casa, es el sentirse fuera de cualquier contexto, incluso los que están adentro, lo que sea. O sea, mirar este tema de la inmigración desde una perspectiva mucho más compleja, filosófica, y que no deja de lado el humor, la fantasía, cualquier otro tema, o sea, mucho más allá del drama, lo cual no implica que no haya textos que sean dramáticos, y yo creo incluso que en mi cuento, que es uno de los cuentos más dramáticos con respecto a la inmigración, y más que tiene que ver con la inmigración que he escrito, pero que la cosa va más allá de eso, o sea, no perder el norte, no son testimonios, es literatura. Otra vez vuelvo a ese tema, porque es importante, no es una literatura panfletaria de amor, nostalgia por la casa, odio por lo que está pasando, sino que es literatura que es mucho más profundo que eso, que tiene que ver con aspectos existenciales, filosóficos, de desencuentros íntimos, que creo que eso es lo que estábamos buscando, que es mucho más interesante que el drama en sí mismo. Bueno, yo creo que es así también, pero sabes que además me produjo una comprensión, bueno, cuando me tocó a mí irme aquí y después regresar, mi papá era inmigrante y de alguna manera mi mamá también, porque ella se vino de Oriente a Caracas, o sea, mi mamá es de por Maturín, por Caicara del Orinoco, por ahí, Quiriquira, etc. O sea, capaz y somos familia, Liliana, quién sabe, unos primos por ahí. Pero digamos que hay como esa doble migrancia en mi herencia, por decirlo así. Pero uno creo que no entiende la dimensión de lo que representó para los padres de uno moverse de esa manera hasta que uno lo experimenta en carne propia, obviamente, ¿no? Y este abanico de perspectivas que da el libro me pareció sumamente hermoso porque, bueno, porque asoma a todas las experiencias, no solo que están viviendo los coterráneos, sino los que vivieron los padres de unos inmigrantes también. Y que uno quizás como hijo, pues no entendía o no comprendía esa dimensión, o sea, la dimensión de lo que representa dejar todo atrás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creo que muchos tenemos la posibilidad de volver o de planteárnoslo o quizás tener esa esperanza. En el caso por lo menos de mi familia paterna, no existía, porque ellos dejaron una revolución y todo el rollo y nunca volvieron, nunca se asomaron, etc. O sea, era como además un corte más dramático, más tajante. Y a través de muchos de los textos me asomé justamente a esos sentimientos, aparte de mi experiencia, pero me pude asomar a esos sentimientos que pudieron haber tenido mis padres. Y yo creo que ese es un aporte muy valioso,
porque justamente, bueno, un gran porcentaje de nuestra población es hijo de inmigrantes, europeos, latinoamericanos, en fin, de todas partes de América. Y permite asomarnos a esa experiencia de nuestros progenitores, o sea, a tener una relación más cercana con ellos, porque yo creo que no existía esa comprensión, porque estábamos muy confortables dentro de nuestra realidad anterior. Y creo que eso le da un valor increíble al libro, realmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Kira. Yo también soy hija de inmigrantes. Mi mamá es de República Dominicana, el lugar donde está en este momento Liliana. Con muchísima vergüenza tengo que decir que nunca he ido a Santo Domingo, pero está entre mis destinos futuros. Sí, totalmente. Y en efecto, mi mamá llegó a Venezuela cuando tenía 15 años y para mí, mi mamá siempre fue venezolana. O sea, yo sabía que la mitad de mi familia no era venezolana porque mis abuelos, mi abuela Julia y mi abuelo Miguel hablaban dominicano, tenían un acento muy marcado que nunca se les quitó. Y tengo muchas primas en Santo Domingo y tengo como muy cercana la herencia dominicana por el lado de la comida, que es por donde uno más se relaciona con la herencia de sus padres. Los dulces, la comida tan rica que hay en Santo Domingo y que mi abuela preparaba muy bien. Pero yo nunca pensé que esa experiencia del destierro, aunque es una cosa que queda tan cerca, Santo Domingo es prácticamente parte de Venezuela, por lo cerquísima que está, nunca pensé que era una experiencia dramática. A mí me parecía que era lo más normal del mundo que la gente se cambiara de país, ¿no? Pero cuando uno vive en carne propia el extrañamiento, incluso aunque te vayas a un país que habla tu mismo idioma, en mi caso no ha sido así, el cambio de idioma agrega una capa más a ese extrañamiento. Yo nunca había pensado que eso era un drama realmente, ¿no? Creo que todos los venezolanos, además como tú dices, hay tantos venezolanos que son hijos de extranjeros. Yo estudié siempre con hijos de portugueses, de italianos, de franceses, de alemanes. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados en Venezuela a esa mezcla que no parecía una experiencia dramática. O no parecía una experiencia que te cambiara la vida de una manera tan tajante, ¿no? Y en efecto, como tú dices, cuando uno lo vive personalmente es cuando se da cuenta de lo que implica ese cambio. Y creo que en efecto en la antología hay muchas maneras de ver ese mismo tema, el tema de los hijos de inmigrantes, de la gente que tiene padres inmigrantes, y cómo esos dramas se van reproduciendo o se van volviendo a vivir de maneras distintas en cada generación, y cada generación le agrega como una faceta diferente a esa experiencia del desarraigo, ¿sí? Liliana decía antes, acotaba una característica que me gustaría que pudiéramos indagar en ella, ¿no? Hablas de alguna manera que les importaba mucho que los textos no estuvieran apegados a una cierta noción de la nostalgia, que de alguna manera ha ido transformándose, porque al final lo que pareciera en este tránsito de esta antología es que la nueva patria, por así decirlo, no es ni siquiera el lenguaje, como decía Bolaño, sino es como la extrañeza, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que pudiéramos hablar, sobre todo además que a ella que le interesa tanto el tema de la construcción de las identidades, cómo se mueve, cómo se descoloca entonces ahora lo que es ser venezolano. O sea, la cosa ya se nos complejizó, porque ya no es la pertenencia a ese pasado histórico, al siglo XIX, al cual nos han querido atar durante todos estos 20 años, sino que la cosa se hizo totalmente, y lo ves en los distintos cuentos, o sea, se hizo más fragmentaria, más elaborada, porque además hay venezolanos en las partes del mundo más insólitas, y eso también tiene que estar generando nuevas maneras de construir la identidad. Entonces me gustaría un poco como indagar ahí, a ver qué nos vamos a encontrar. Yo quisiera volver un poco, unir de alguna manera tu pregunta con lo que comentaban antes Kira y Raquel. Es que el venezolano siempre ha sido muy complejo, solo que ahora se da cuenta, ¿no? Fuera
Por ejemplo, yo que me creo más venezolana que la arepa, y cuando decían, bueno, padres inmigrantes, bueno, no tengo padres inmigrantes, me puse a pensar en este momento, bueno, la verdad es que los abuelos de mi mamá eran de Córcega, llegaron a Yaguaraparo no sé cuándo, y yo me siento más oriental que, no sé. Entonces, bueno, creo que siempre el venezolano ha tenido una complejidad, una identidad muy compleja, pero una vez que se encuentra fuera en esta dispersión, tiene que mirarse y mirar dónde está y mirar a los otros. Entonces se da cuenta de este tema, ¿no? De que no hay una identidad venezolana única, que no se puede tener una nostalgia por una casa, porque la casa es múltiple y está llena de cosas. Y creo que, creo que ha sido bueno en ese sentido salir y mirar y darnos cuenta que somos un pueblo extremadamente complejo, con muchísimas cosas. No hay unidad, ¿no? Esa unidad de lo venezolano realmente no existe. Yo que soy más venezolana que la arepa, bueno, tengo algo me habrá quedado de mis abuelos, de mis tatarabuelos córcegos, pero bueno, entonces yo creo que si si algo se busca en si algún lector quiere alguna enseñanza después de leer todos estos textos, yo creo que la enseñanza es esa, repensarnos como un pueblo muy complejo, repensar esas nociones sólidas como algo que ya no existe, más bien livianas y ligeras, aéreas. Sí, sí, bueno. Portátiles, somos realmente un país portátil. Pero bueno, esto por una parte de lo que preguntas, la pregunta es mucho más compleja también y creo que merece más atención, pero en esa parte, bueno, puedo agregar lo mío. Quería mencionar también la importancia de las relaciones con otros migrantes o también otras personas en muchos de los cuentos que aparecen en la antología. Por ejemplo, en el cuento de Gustavo Valle, su protagonista habla con un migrante de Ucrania y por esa experiencia nota lo que tienen en común y lo mucho que tienen en común. Y también en nuestro encuentro a la intemperie con Keila Val hace unas semanas, ella habló de reconocerse por la primera vez como latina y como eso ha sido una experiencia nueva pero muy enriquecedora para ella, que siempre se pensaba venezolana y todavía se piensa venezolana, pero ahora también se piensa latina por pasar tanto tiempo con mexicanos y colombianos y todo lo demás en los Estados Unidos. Entonces, a través de esas relaciones con otros, como dice Liliana, la identidad se revela como algo mucho más complejo, pero también con muchos aspectos diferentes. Es que es muy interesante porque cuando, en mi caso, cuando estuve fuera, o sea, yo aquí era la rusa, para el colegio, o sea, y en mi casa hablábamos ruso, o sea, yo hablaba ruso con mi abuela y mi papá. Mi mamá no entendía ni papá. Pero una vez que me fui, algo hizo clic por dentro que, o sea, yo ahorita no me puedo definir sino como venezolana. Y es muy, muy raro y muy loco porque, bueno, mi nombre es raro, que ni siquiera la gente cuando salgo sabe discernir de dónde es, si es armenio, si es griego, si es indonesio, si es de dónde. Entonces me crea como esa cosa extraña de que si salgo, como que no soy de ninguna parte, pero yo me siento de aquí. Y creo que eso también, sí, no, y eso creo que también se trasluce un poco en los textos, porque a ver, Miguel es hijo de portugueses, pero o sea, hay Dona Piera, en fin, tú que vienes de Dominicana, o sea, hay todo un abanico de percepción de sí mismo como venezolano, a pesar de tener todas estas herencias, ¿no? Y eso me parece también interesante y que apunta a esa complejidad que están diciendo ustedes, pues, tanto Raquel como Liliana. Y lo que también dice Katy, cuando te confrontas con otros inmigrantes, o otras personas de otras nacionalidades
incluso te logras ubicar eso como venezolano primero, como latino después, como, o sea, y aunque te confrontes con gente que pudiera ser parte de tu herencia, sigues volviendo a Venezuela. O sea, no, la identificación viene por el lado, bueno, por lo menos esa fue mi experiencia por el sitio que me vio nacer, pues, y donde me crié. Sí, pero hay también, disculpa que te interrumpa, pero hay también una cosa que nosotros queríamos como resaltar y poner en evidencia, porque cuando se habla del destierro, de la diáspora o del exilio inclusive, siempre está en el horizonte el regreso. Y a nosotros nos parecía importante incluir textos que representaran el regreso, pero también incluir textos en los que los protagonistas o los personajes de los cuentos no tienen la más mínima intención de regresar. Están en otro lado y su trayectoria vital los ha dispersado para siempre. Y a mí me parece que también esa parte es importante, la idea de que tienes como esos dos caminos, ¿no? Y que no necesariamente el regreso tiene que estar en el horizonte de quien se va. Y creo que es algo que estaba, otra vez volviendo al tema de los padres, en la trayectoria vital de nuestros padres, que llegaron a Venezuela sin intención alguna de volver para atrás. Entonces creo que en el caso del destierro venezolano, es un mito eso de que todos los venezolanos queremos volver a Venezuela porque no podemos vivir sin el Ávila, no. Yo creo que hay muchos de nosotros que ya tenemos nuestro plan de vida bien establecido en términos de que el regreso no es posible y también queríamos representar eso en la antología y por eso no cerramos con textos de regreso, sino que cerramos con textos como de estallido, con textos que dicen hay otro lugar y estos venezolanos están en ese otro lugar y no van a volver nunca. Pero además no por un hecho de fatum ni de destino, sino por libre albedrío, o sea, por decisión de crear un mundo otro y una nacionalidad y una identidad otra en otro lado. Además de que hay un montón de venezolanos que nunca han visto el Ávila, ¿no? Mira, una cosa que iba a comentar, fíjate, hace 3 años nosotros publicamos en Letralia una antología parecida, aunque nosotros abrimos a todos los géneros, ¿no? Se llama Exilios y otros desarraigos, con 62 autores. Una de las cosas interesantes que vimos allí es cómo se refleja el problema del exilio, cómo se refleja en las sociedades y por supuesto en las literaturas. Y claro, está el caso de los venezolanos que creo que fueron mayoría en ese momento, en 2018 cuando hicimos esa antología, los autores venezolanos, pero pienso por ejemplo en los autores españoles. La guerra civil pasó hace 80 años y todavía están escribiendo sobre el tema, o sea, y sobre el exilio que generó y todo eso. ¿Qué evaluación han hecho ustedes respecto a cómo esta situación que estamos viviendo en Venezuela va a incidir en la literatura que estamos haciendo? Bueno, voy a empezar yo, pero después de solamente voy a apuntar una cosa que me parece importante. En efecto, Jorge, yo conozco esa antología y me parece súper interesante porque hay gente de todas partes. Y bueno, además de escritoras y traductoras, nosotros somos estudiosas de la literatura venezolana y una de las cosas con las que nos hemos encontrado es con esta idea de qué va a pasar con la literatura venezolana a raíz de esta experiencia del destierro, ¿no? Y para mí ya no es una cosa que está en el futuro, es una cosa que ya existe, que ya es así. La literatura venezolana ha cambiado a raíz de la experiencia de la diáspora y ha cambiado de muchas maneras. Una de las maneras es que la ficción que se escribe sobre la diáspora se está escribiendo en muchas plataformas distintas, no solamente en libro, papel, ni solamente en libro en términos de ediciones electrónicas, sino que está circulando por muchos medios muy diferentes, entre ellos las revistas electrónicas como Letralia, pero también en plataformas, en los blogs, en plataformas de distinto tipo, en revistas electrónicas, en publicaciones un poco dispersas, pero que están por ahí en todas partes. Y yo creo que una de las cosas más difíciles que vamos a tener que hacer los que estudiamos literatura venezolana va a ser intentar juntar todos esos fragmentos que están por ahí en las distintas redes, en las distintas plataformas, en las distintas iniciativas de antologar esta experiencia,
porque yo creo que ya no podemos seguir pensando simplemente en la novela del exilio venezolano. O sea, eso ya no existe. Yo no creo que se pueda resumir esta experiencia en un solo texto, en un solo autor, ni siquiera en un canon que pudiéramos llamar más o menos estable. Esto es un estallido, es ya un estallido y va a seguir siendo un estallido, y no creo que se pueda hablar de literatura venezolana en el futuro sin tomar en cuenta la experiencia del destierro y la experiencia de los escritores que están afuera. Bueno, yo creo que parte de lo que hicieron ustedes, y bueno, todas las, bueno, no me gusta mencionarlo, pero en fin, la antología que se hizo de poesía en la diáspora, la antología que ustedes están haciendo, otras que me imagino vendrán. Yo creo que lo importante es seguir creando como el territorio común, o sea, establecer ese territorio en donde lo venezolano no se inscribe solo en una geografía o en una sola dimensión, o sea, es multidimensional ahora. Y creo que lo importante también de eso es, bueno, como eso, estamos todos aquí en este bote donde desde tu realidad, desde donde estés, estás haciendo lo que sabes hacer, que es escribir, ¿no? Y que hay unas cosas, unas líneas de lo cultural que te unen a este sitio. Nos quedan pocos minutos, pero yo quería preguntarle así rapidito a Liliana y a Raquel, porque las dos son blogueras, y esa experiencia para los que se fueron en algún momento ha sido muy importante. Entonces, yo quería saber qué papel jugaron los blogs en esa experiencia de la distancia para ustedes, si fue solo una herramienta o si les consideran que les ofreció otra experiencia, o sea, si fue una experiencia adicional aparte de la narrativa, la poesía, el ensayo, los géneros que ustedes practican. Bueno, para mí la experiencia bloguera ha sido y ojalá siga siendo muy importante, porque yo quisiera siempre volver al blog de alguna manera, aunque tal vez de otra manera como lo hacía antes, pero mi libro Abecedario del Estío surgió de mi blog, y yo creo que si no hubiese tenido la posibilidad de escribir lo que escribí y de ser leída en ese momento, no hubiese sentido que eso podría ser un libro, no me hubiese organizado, no hubiese pensado tantas cosas, pero que yo creo que en ese momento fue tener la posibilidad de ser leída, en ese momento fue para mí muy importante, una posibilidad que solo ofrecen los blogs, porque es súper fácil colgar cosas, aunque no fue muy leída, no se trata de un blog de aquellos que todo el mundo leía, pero la posibilidad de sentirse que uno no está escribiendo solo, que está escribiendo y está siendo leído yo tenía 36 lectores, siempre decía, porque había notado el número de seguidores que tenía. Bueno, mis 36 lectores me leían, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora con la gente que está colgando sus experiencias en blogs o en lo que sea, es también eso. No existe una posibilidad tal vez de publicar, no hay un sistema que ayude al escritor venezolano fuera de Venezuela o dentro de Venezuela, pero existe la posibilidad de ser leídos. En un principio tal vez sí había, pero ahora cada vez menos hay posibilidades de publicar, o son muy escasas, son muy extrañas, uno no entiende porque no está aquí, no está allá, y el blog permite, o las redes sociales, o lo que sea que haya, permite que un escritor tenga contacto con un lector, porque a fin de cuentas no escribimos un diario personal escondido. Yo creo que todo el mundo escribe porque quiere ser leído, porque quiere contar algo, quiere que el otro sepa alguna cosa, quiere compartir lo que siente. Y bueno, el blog para mí fue crucial para sentirme, porque yo había publicado un libro, había ganado un premio Ramos Sucre antes, pero era así como que, bueno, el libro no lo leía nadie, yo no lo podía ni presentar porque no estaba en Venezuela. Entonces el blog fue la oportunidad de sentirme leída y acompañada por 36 lectores, que para mí
era suficiente y me hizo seguir escribiendo otros libros a partir de ese primero. Sí, en mi caso, yo como que abracé la experiencia del blog con mucho entusiasmo al principio porque era una manera de ayudarme a entender, yo creo que fue mi manera de entender el proceso de cambiar de país. Mi blog principal, el que se llama Notas para Elisa, estaba escrito en forma de cartas a mi amiga Elisa, que es una amiga real, no es una amiga imaginaria, y es una experiencia que viene de haber compartido con mi amiga Elisa cartas reales, cuando se escribían cartas reales y uno las mandaba en un sobre sellado por correo y la otra persona lo recibía varias semanas después. Este intercambio se inició con nosotras cuando estábamos todavía en la universidad y yo quise, cuando me vine a Edimburgo, dije, voy a seguir con esta experiencia, pero a convertirla en un formato que se pueda volver blog. Y después abrí el blog de cuentos, que es el que sigue activo, donde salió mi primer libro de cuentos y el segundo libro de cuentos que va a salir este año en España, que se llama Estación de Ruegos. Y esa experiencia es una experiencia que creo que me sirvió para encontrar mi voz narrativa, porque yo escribía textos académicos y esa era como la voz que yo tenía, ¿no? La voz del investigador académico. Entonces el blog para mí fue un laboratorio de escritura para aprender a escribir de otra manera y a decir otras cosas. ¿Sí? No nos puede Bien, se nos acabó el tiempo. Tenemos a Jan haciendo más señas que un perdido. Pero bueno, antes de despedir, agradecerles a Liliana, Katie y Raquel por este trabajo. De verdad que es una maravilla y espero Sí, vale, que tengan muchas gracias. muchos lectores esta selección. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Kira, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias por invitarnos a conversar aquí. Bien, les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Jan Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyiana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para un tar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.